la primera norma específica de protección de datos data del año 70, posteriormente Suecia en el 73, y así sucesivamente hasta en el año 95, que se emite la directiva comunitaria 95/46. Lo que tenemos ahora, a través de la ponencia de Mabel Cueto, que es la transferencia internacional de datos, que vamos a ver la relación entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Por ejemplo, en el ámbito europeo tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que el 25 de mayo ya entra en vigencia. En Latinoamérica, Mabel nos va a comentar acerca del estado de las leyes específicas de protección de datos y de la presencia de los recursos en la Constitución Política del Estado, y también nos va a dar a conocer acerca de cómo es el tratamiento de datos y a través de qué mecanismos se está realizando entre Europa y Estados Unidos. Entonces, sin más ser extensa, para no quitarle tiempo a nuestra ponente, voy a proceder a hacer la presentación. Bueno, Mabel Cueto de la Cruz es puertoplateña, es dominicana, abogada desde el año 99, con ejercicio profesional en varias áreas del derecho, tanto en el sector privado como público, y desde el 2007 establecida en Barcelona y ejerciendo dentro del derecho de la propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, protección de datos y privacidad, con especialidad y máster en Sociedad de la Información, Protección de Datos y Propiedad Intelectual en ESADE, Barcelona. Entonces, como vemos, tenemos el perfil de una abogada con especialidad en nuevas tecnologías y propiedad intelectual. Bueno, Mabel, no sé si ha quedado claras las directrices. A partir de ahora tú tienes 40 minutos para tu conferencia y posteriormente pasamos a las preguntas. Les pido a todos, por favor, mantener en silencio los micrófonos y estamos comunicándonos nosotros por chat. Gracias, es un placer, un gusto poder compartir con ustedes. Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Karina, por estar aquí moderando el webinar. Y especialmente mis agradecimientos a la Internet Society, el chapter de República Dominicana. Como ven en el título de la presentación, Tratamiento y Transferencia Internacional de Datos, a nivel global en Estados Unidos y América Latina, tengo que hacerles saber desde ahora que como es un tema muy en el tapete y además muy amplio, trataremos en general pinceladas del mismo y sobre todo las actualidades que nos trae el nuevo reglamento de la Unión Europea, que son determinantes para entender el origen de la regulación, tanto de la protección de datos en sentido general, como de la transferencia internacional de datos que trataremos hoy. La ruta a seguir es la siguiente. Hablaremos sobre las pinceladas, conceptos básicos sobre lo que es el tratamiento de datos, lo que es un dato de carácter personal, qué es una transferencia internacional de datos, los actores o sujetos involucrados en la misma, los principios básicos en todo tratamiento de datos, el sistema o vías de transferencia internacional de datos que contamos en la actualidad, tanto a nivel de Latinoamérica como en Estados Unidos y a nivel de la Unión Europea. Algunos casos en específico, el que originó, por ejemplo, la caída del Safe Harbor en Estados Unidos y Europa, y también, como saben, en las noticias en los últimos días, tenemos el tema de Facebook, WhatsApp y Cambridge Analytica. Y al final, pues, unas conclusiones. Los objetivos son los siguientes. Despertar el interés en los profesionales del sector a formarse dentro del ámbito de la privacidad y la protección de datos, concienciar sobre la importancia de la privacidad y la gestión de nuestra información en la sociedad de la información, las empresas como a los individuos, incentivar la inclusión en programas formativos de esta materia. Iniciando ya con el tema, tenemos unas pinceladas y son las siguientes. Datos de carácter personal. A nivel de Latinoamérica,
casi todas las constituciones de nuestros países democráticos han determinado la protección de carácter personal como un derecho fundamental. Y los países de Latinoamérica, como la Unión Europea, que tienen normativa específica de protección de datos, definen un dato de carácter personal como cualquier información numérica, alfanumérica, la silueta, visual, sonora, que identifique a una persona física. Esta misma puede ser una persona física identificada o identificable. Por ejemplo, su ubicación, su imagen, los datos de la matrícula de un coche, de un carro para los latinoamericanos, es un dato de carácter personal. Es un dato de carácter personal también los datos financieros, los datos de salud, los datos referentes a nuestra educación, nuestro correo electrónico. En fin, y determinantemente se ha reconocido en el 2017, agosto del 2017, por el Tribunal de Derechos Humanos a la protección de carácter personal como un derecho del hombre, como un derecho fundamental del ser humano. Además de contar su protección en todos los tratados internacionales referentes a las garantías de derechos fundamentales. En el periódico Economics, en el 2017, salió una publicación muy interesante donde hacía una comparación entre el petróleo, lo importante, ¿no?, que fue el petróleo en su momento, y los datos ahora. Por lo que hago esta anotación. Los datos son para este siglo lo que el petróleo fue para el último, un motor de crecimiento y cambio. En definitiva, como todos sabemos y como comenté antes, por los casos que hay en la palestra de sanciones, realmente los datos hay que considerarlos como una herramienta esencial para el desarrollo de todo país, comercio, y también tomando en cuenta, sobre todo, que es un derecho de la persona y por lo cual fundamental y por lo cual merece su protección y regulación. ¿Qué es un tratamiento de datos? Pues el tratamiento de datos es considerado como todas las operaciones y procedimientos de carácter automatizado o no que permitan especialmente la recogida, la conservación, la utilización, la modificación, la supresión y la transferencia de dichos datos. Es oportuno puntualizar que el tratamiento de datos no solo es a nivel automatizado, o sea, las redes, internet, digitalizado, no. También el tratamiento de datos, se da a nivel offline, a nivel papel. En la misma medida que a nivel online se debe de cumplir con las normativas, regulaciones y estándares, también a nivel offline las empresas, los empresarios, las instituciones, organismos que traten datos de carácter personal deben de cumplir con dichas normativas. En fin, el tratamiento de los datos de carácter personal y con ello su transferencia se da cuando una institución, un autónomo, una empresa, sector público o privado, hace tratamiento de nuestros datos, hace el tratamiento de datos de carácter personal para el desarrollo y la ejecución de su actividad profesional, comercial, empresarial. Por tanto, todo el tratamiento de datos que se origine a nivel doméstico, a nivel privado y no vinculante con una actividad profesional, comercial o sector público o gubernamental, no entra dentro de estas regulaciones. Y el tratamiento de datos se debe de dar bajo los principios estipulados en los documentos internacionales que cité anteriormente, como en la Directiva
europea que citó Karina, la 97/46 de la Unión Europea, que ha sido derogada por el nuevo reglamento europeo del 2016/679, el cual es de obligado cumplimiento a partir del 25 de agosto de este año. Asimismo, estos principios que enumeraré a continuación están establecidos en la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, México, etcétera. Y en República Dominicana también, por supuesto, que contamos con una ley que luego ya comentaré algunas peculiaridades. Estos principios de tratamiento deben de ser el de calidad, licitud, seguridad, transparencia y finalidad. Sin estos principios, pues se entiende que no hay un tratamiento de datos de forma legítima. En el nuevo reglamento de la Unión Europea, como algo nuevo, y los que estén interesados en estar informados en este sentido, tomen nota, se ha establecido como un principio de seguridad y un principio de buenas prácticas en sí mismo, lo que es el concepto de Privacy by Design. El Privacy by Design surge gracias a una señora, una especialista, una doctora en Derecho y otras carreras, la señora Anne Kawakian. Es canadiense y fue comisario de la Autoridad de Control de Ontario. Gracias a esta señora, en sus investigaciones desde el 90, surge este concepto. Y consiste en que desde el día cero del tratamiento de los datos hasta el final, o sea, todo el ciclo de vida del tratamiento de los datos, el responsable de tratar los datos debe de cumplir con este principio de privacidad del diseño. La peculiaridad que tiene este principio es que en el nuevo reglamento de la Unión Europea se ha establecido, se ha regulado, se ha articulado, es parte de la normativa y por tanto es de obligado cumplimiento. Entonces, el Privacy by Design se basa en 7 principios fundamentales, que son los siguientes. Proactividad, privacidad por defecto, privacidad alojada en el diseño, una relación win-win, seguridad punto a punto, visibilidad y transparencia y control. ¿En qué consisten estos principios? Pues, en general, estos 7 principios vienen a englobar los principios anteriores generales y originarios del tratamiento de datos de carácter personal que comentaba anteriormente. La proactividad consiste en particular en que ya el empresario, el autónomo, la entidad gubernamental, la institución internacional, el ente que trate datos de carácter personal no puede continuar siendo reactivo, sino que hay que ser proactivo. Hay que iniciar todo tratamiento, ya sea a nivel papel o a nivel informático, a nivel digitalizado, un diseñador de una app, por ejemplo, o una empresa que empieza su gestión o su adaptación a la normativa de protección de datos, pues debe de iniciar con una actitud proactiva, con una actitud de cumplir las normativas, los principios, de tener soluciones, de prever los posibles riesgos, no de sanar situaciones, sino ya de prevenir. La privacidad por defecto es el ADN del Privacy by Design y de una buena gestión en el tratamiento de los datos. Porque esto implica que el usuario o el interesado de los datos, que somos cada uno de nosotros, los titulares de nuestra información, no tenemos que hacer nada para proteger nuestra privacidad, sino que ya la aplicación en sí, a primeras, tiene establecida la privacidad por defecto.
La privacidad alojada en el diseño. Los empresarios tenemos que tomar en cuenta, y los diseñadores, que a nivel informático, que la privacidad tiene que estar incrustada en la esencia de la empresa, en la esencia de las decisiones tomadas por la directiva. No como algo accesorio o algo que no es importante, sino algo que forma parte de la evolución y buena gestión de la misma. Una relación win-win quiere decir que tanto el responsable del tratamiento como el titular de los datos gana. No hay una posición de desventaja, sino de igualdad. La seguridad punto a punto es justo lo que comentaba anteriormente en relación a que todo el ciclo de vida del dato, de la información, debe de estar cubierta de garantías donde se vean protegidos los derechos de los interesados y su privacidad. La transparencia tiene que ver con la habilidad y la obligación que tiene el responsable de datos de realizar auditorías de cumplimiento, tanto en esta área como en áreas específicas según el sector de desarrollo. Y, por último, control. ¿Qué significa el control? El control significa que el titular de los datos en esta nueva legislación, en esta nueva normativa, es el que tiene el control de los mismos. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que estar informados con detalle de qué se hará con nuestra información, quiénes tienen acceso, cuál es la finalidad, cuánto tiempo la empresa o responsable del tratamiento tratará nuestra información, qué métodos utilizará para su conservación o su destrucción. Todo esto tiene que ver con el concepto de privacidad del diseño. Un dato muy interesante y que es homogéneo en todas las legislaciones de Latinoamérica que cuentan con legislación específica o sectorial, es el tema de los derechos de los afectados. La mayoría que no ha sufrido una actualización últimamente, me refiero últimamente 2016 o así, cuentan con los datos, con los derechos de los afectados siguientes: derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que es lo que aquí se denomina los derechos ARCOS en su abreviatura. Pero con el nuevo reglamento y la legislación, por ejemplo, mexicana y colombiana, que han hecho actualizaciones últimamente, han incluido lo que es el derecho, por ejemplo, a la portabilidad, que viene dado en el nuevo reglamento, la portabilidad de los datos. Hay otro derecho nuevo que es el derecho al olvido, también a nivel informático, digital, perdón. Y también tenemos el derecho a limitación, el derecho a la limitación del tratamiento de nuestros datos. Esos tres derechos son unos aspectos innovadores, nuevos, que trae el reglamento de la Unión Europea, entre otros aspectos que ya trataré de encajar en la presentación. Entonces, los actores involucrados o sujetos en un tratamiento de datos son el responsable de tratamiento, que es la persona o las personas que determinan el tratamiento de los datos, deciden sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento. El responsable del tratamiento puede ser una persona física o jurídica, administración pública o no, una institución internacional. El encargado de tratamiento, por su parte, es quien trata por cuenta del responsable los datos, y en virtud, siempre, que esto es muy importante, en virtud de un contrato de encargado de tratamiento.
que está estipulado en las normativas, se llama así, contrato de encargado de tratamiento. En el mismo se debe de plasmar por parte del responsable de tratamiento las pautas a seguir en el tratamiento para el encargado. Una peculiaridad de esta nueva legislación es que en caso de que el encargado del tratamiento no cumpla o el responsable no tenga la diligencia debida de verificar que el encargado de tratamiento también cumple con la normativa de protección de datos, será corresponsable en caso de algún fallo, alguna incidencia, alguna falta o violación de derechos. Por otro lado están los interesados o titulares, que somos nosotros, la persona física cuya información sea objeto de tratamiento. Una diferencia es que todavía algunas legislaciones, como en República Dominicana, por ejemplo, si no mal recuerdo, usan varios términos para denominar al titular de los datos. A veces le dice interesado, otras veces le dice afectado, pero actualmente la terminología que predomina es el de interesado o titular. Bueno, ya pasando al tema de transferencias internacionales de datos. Una transferencia internacional de datos es todo flujo, toda transmisión de datos, de información, entre países a un tercer país. Y desde luego el soporte no es importante, da igual el soporte en que se haga la transferencia. Entonces, pensando bien, mira algo que comentaba con Osvaldo, desde siempre existe transferencia internacional de datos. O sea, desde que el hombre hace negocio, desde que el hombre tiene la posibilidad de ir de un país a otro, el ser humano, pues hay transferencia internacional de datos. Por ejemplo, estaba recordando cuando, no sé, para muchos en el 93 y para otros un poco antes, tuvimos la primera cuenta de internet, de correo electrónico. Excite.com y Hotmail fueron las primeras, yo recuerdo. ¿Dónde iban esos datos? ¿A qué servidores? Era pura y dura, y sigue siendo obviamente, pero ahora con más regulaciones, una transferencia internacional de datos. Pero en ese momento, por lo menos en particular en mi país de origen, lo puedo decir porque tengo constancia de eso, no pensábamos en que si era una transferencia internacional de datos y que si tenía que dar consentimiento o qué pasaba. No pensábamos en eso. Entonces, el hecho en sí de la transferencia internacional de datos existe desde siempre. Sin embargo, las regulaciones, las garantías y obligaciones se han ido pautando a través del tiempo en los últimos 15, 20 años más o menos. En este sentido, como sujetos, como actores, podemos denominar, por una parte, al exportador, que es quien transfiere la información al tercer país, y el importador, el que recibe la información para ser tratada en ese tercer país. Como comenté anteriormente, se han establecido unas vías, yo le he querido llamar vías, pero son opciones de transferencia internacional de datos. En general, todos los países de Latinoamérica y aquí en la misma España y en Europa, antes del reglamento, habían unas cuantas formas, vías de poder hacer la transferencia de forma legal. Aunque en principio tengo que decir que las transferencias internacionales de datos están prohibidas. Porque para hacer transferencia internacional de datos debe de cumplir con unos principios y garantías que especificaré a continuación. Entonces, según el país, en general,
todos en general, todos los países que estamos comentando, Latinoamérica, en Europa y tal. El tercer país receptor, para que la transferencia sea legal, debe de cumplir con un mismo nivel de seguridad y de garantías de derecho. Hay excepciones, por supuesto, que es cuando interviene el consentimiento del interesado, cuando es por fuente legal un contrato o un convenio, y cuando se ofrecen garantías de protección, de seguridad y de derechos. Entonces me explico. Por ejemplo, en los países de Latinoamérica, si el país que se va a enviar, receptor de la información, no cumple con las medidas de seguridad y garantías de derechos necesarias, la transferencia no se podría hacer, o por lo menos de forma legal no se puede hacer. Con excepción de que una ley lo exija, por ejemplo, para ayuda en temas judiciales o defensa del interesado, o el interesado haya firmado un contrato y por tanto para el cumplimiento del mismo tenga que hacerse una transferencia, porque exista un convenio internacional y el consentimiento del interesado. Pero, por ejemplo, en caso del consentimiento del interesado, el consentimiento tiene que ser un consentimiento informado. Tiene que ser un consentimiento donde se le haya explicado al interesado por parte del que enviará la información los riesgos y garantías. Porque en principio el país que recibirá su información no cumple con ninguna normativa, ni tiene una normativa establecida a nivel Estado, ni a nivel sectorial, tiene ninguna documentación que le pueda avalar y garantizar los derechos a esa persona. Entonces, por ejemplo, en Colombia ya establecieron como otra vía para realizar las transferencias internacionales de datos de forma legal el hecho de la existencia de contratos modelos, de cláusulas de contratos modelos, que son redactadas y preparadas por las autoridades de control de cada país. Entonces, si se da esa excepción en ese país, pues esa empresa, poniendo como ejemplo a Colombia, una empresa X puede tomar como modelo esas cláusulas contractuales tipo para realizar la transferencia internacional de datos de una forma legal y correcta. En el caso de la Unión Europea, y con ello España, con el nuevo reglamento, tiene exactamente los mismos principios que acabo de decir, pero además, y para facilitar más el comercio y la transferencia y el flujo de datos, y sobre todo en la época y en la era que nos encontramos, ¿no? Que es la conectividad total y global, porque mira cómo nosotros estamos ahora mismo conversando y hay muchas personas de varias partes del mundo, y entonces, sin duda, tenían que encontrar una solución que facilitara el día a día, porque la verdad es que las empresas se han visto muy afectadas con ciertas restricciones y rigidez por parte, en este caso, de las autoridades de control de la Unión Europea o de España, en mi caso específico, que es la Agencia Española de Protección de Datos. La novedad es la siguiente: han abierto otras vías para hacer transferencia internacional legalmente, como comentaba anteriormente, que son los códigos tipos a través de presentación, redacción de códigos tipo, y la certificación. Y ser certificado por unas entidades nacionales de certificación de que realmente esa empresa cumple con todos los requisitos, derechos y garantías que la Unión Europea requiere en el tratamiento de los datos de sus ciudadanos. También tenemos como un medio
de hacer las transferencias internacionales ofreciendo garantías de protección, de seguridad y de derechos a los titulares a través de las Binder Corporate Rules, las normas corporativas vinculantes. Estas normas corporativas vinculantes en general son muy similares a las cláusulas contractuales tipo. ¿En qué sentido? En que son documentos que los redactan por sectores. Por ejemplo, una norma corporativa vinculante le sirve a un grupo empresarial que necesite, obviamente, por ser varias empresas y ubicadas en diferentes países del mundo, hacer transferencia internacional de datos. Entonces, a través de este instrumento, este grupo empresarial redacta sus normas corporativas vinculantes y las debe depositar ante la autoridad de control que le corresponda, según en el país que se encuentre la matriz o la empresa desde donde más se enviará información. Y una vez depositada la norma corporativa vinculante, pues ya ese grupo empresarial puede, dentro de lo que haya especificado en ese documento, qué tipo de datos o qué sector específico de información será transferida, podrá realizar las transferencias sin ningún requisito más, que no sea ser parte del grupo empresarial. Entonces creo que sí. Perfecto. Entonces, además de las Binder Corporate Rules, los modelos de contrato tipo, los códigos tipos, la certificación, son formas de lograr una transferencia internacional de datos de forma legal. Está el tema de Estados Unidos y otros países que establece de forma específica, sectorial, sobre todo los países que no tienen una norma específica de protección de datos, sino sectorial, como en Estados Unidos, lo que son tratados o convenios, ¿no? En este caso, anteriormente en Estados Unidos existía lo que era el Safe Harbor o puerto seguro, a través del cual varias empresas se suscribían al mismo y podían hacer transferencias internacionales de datos desde Europa a Estados Unidos. Entre esas empresas las que todos conocemos, o sea, Google, Microsoft, Yahoo, Amazon, todas las empresas que conocemos importantes en la actualidad en el sector. Pero por situaciones, diríamos, política y de seguridad, claro, porque lo de Edward Snowden y lo que comentaba sobre la filtración de información y que había una vigilancia masiva de los ciudadanos por parte de la NSA, de la ¿cómo se llama? National Security, de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, pues despertó el interés y la preocupación, ¿no?, de la Unión Europea al enterarse de todo esto. Más a través del caso este en específico, que no sé si ustedes podrán escucharlo directamente, porque lo intentamos con Osvaldo cuando hicimos la prueba. Este caso es un chico, Max se llama, con un apellido impronunciable, que demandó a Facebook por haber permitido, ¿no?, la filtración y tratamiento y transferencia de datos sin su consentimiento, ¿no? Y resulta que gracias a este caballero, pues el Tribunal de la Unión Europea determinó por sentencia que el Safe Harbor no era legítimo, no cumplía con las normativas que la Unión Europea había acordado.
FTC, con la Comisión de Comercio de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que más en el 2016, pues más de 2.500, 2.300 empresas, entre las que ya había comentado anteriormente, pues se vieron totalmente en el limbo, en el aire, porque no contaban ya con una regulación que les permitiera hacer la transferencia de forma legal. Y entonces tuvieron que hacer muchas negociaciones, muchas reuniones para encontrar una solución. Y esa solución dio como origen otro convenio. Pero vamos a ver si pueden escuchar rápidamente el vídeo o no. Si no lo pueden escuchar, le mando el enlace. En resumen, el vídeo que espero que puedan ver luego, lo que explica es entrevistando a Max, diciéndole, pues eso, él explicando lo que había pasado y lo que había ocasionado, y realmente fue un boom mundial, porque por una demanda de un individuo anónimo, ocasionó que todo este conjunto de empresas se vinieran, entre comillas, abajo, y que las entidades gubernamentales de Estados Unidos y de la Unión Europea tuvieran que buscar con urgencia una solución, porque había ahí un vacío legal y práctico ante la transferencia internacional de datos entre Europa y Estados Unidos. Entonces, gracias a todo ello, pues surgió lo que es el tema de Privacy Shield. El Privacy Shield es muy semejante al Safe Harbor en el sentido de la finalidad, que es para realizar transferencias internacionales de forma legal, y las entidades negociadoras fueron la misma, la FTC de Estados Unidos y la Comisión Europea. Entonces, la diferencia está en que el Privacy Shield en principio es más exigente, más garantista. La Comisión Europea le hace auditorías, revisión al funcionamiento del Privacy Shield, y la certificación de las empresas al Privacy Shield no es tan simple como solo inscribirse en la web y ya está, sino que realmente deben de probarle al Privacy Shield que esa empresa cumple con los requerimientos acordados entre la Unión Europea y Estados Unidos. El que quiera puede simplemente en un buscador poner Privacy Shield y tiene su web. La web es muy, muy clara, y poner el nombre de una empresa, no sé, Google, Microsoft, y te saldrá si está certificada o no está certificada, que es una forma interesante también de uno poder comprobar si la empresa que tiene relación contigo, si estás en un país de la Unión Europea, realmente cumple o no cumple con los requisitos. Entonces, ya pasada muy de tiempo, y a pesar de que corrí, me gustaría plantearles algunas conclusiones en sentido general, y espero luego poder responder a las dudas o inquietudes que tengan. Aunque igual, no sé, sería conveniente comentar luego el tema de Cambridge Analytica, WhatsApp y Facebook. Sí, vale. Entonces ahora procederé a la conclusión. Tenemos que recordar, la verdad que a nivel general, pues no tengo el conocimiento de la especialidad o ámbito de la audiencia, si todos somos abogados, si hay técnicos, si simplemente hay interesados en sentido general, o si tenían alguna base anteriormente, y por eso me atreví a hacer unas pinceladas sobre lo que son los conceptos generales de protección de datos y datos de carácter personal. Y desde luego, para profundizar en cada vía de transferencia internacional de datos, entiendo, con permiso de Osvaldo, que convendría hacer pues un juicio penal exclusivo para cada procedimiento, cada vía, o dos al mismo tiempo, porque convendría detallar
los procesos en sí de cómo gestionar las vías actuales para realizar transferencias internacionales de datos. Entonces, mis conclusiones son bastante claras y simples. Tenemos que recordar ante todo que la protección de datos, el tratamiento de datos es un derecho fundamental, consagrado por muchos países en nuestras constituciones, países democráticos en nuestras constituciones, así como también consta en los tratados internacionales de derechos fundamentales, la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea. Por tanto, en cuanto a fundamento legal y documento, tenemos todas las bases. Es importante tener en cuenta los derechos de los interesados, los derechos ARCO, más los que han surgido a través del nuevo reglamento de la Unión Europea, como el de portabilidad, el de derecho al olvido. El derecho al olvido, doy una pincelada, tengo mis reservas, porque eso de borrarte de la red no lo comparto, no creo que sea factible al 100%, pero hay que interpretarlo de otra manera y eso hay que explicarlo. El sistema global en el que vivimos actualmente pues necesita soluciones globales y eficaces, que necesariamente no implica una copia calcada de la norma, por ejemplo, de España o de la Unión Europea, que en general es lo que van haciendo los países de Latinoamérica, porque hay diferencias culturales, hay diferencias de avance también en sentido general, legislativo y a nivel de pueblo, entonces, y de negocio. Entonces, simplemente habría que luchar por soluciones eficaces, por soluciones que sean acordes a tu realidad como país, pero al mismo tiempo que sean compatibles con el hecho de la realidad de conectividad y de no fronteras con que contamos actualmente, para que no sea un impedimento de negociación y de avance de comercio entre los países. La confianza, estableciendo garantías y buenas prácticas, y sobre todo tenemos que tener en cuenta, además de los derechos y etcétera que acabo de comentar, es la seguridad. Las empresas, por decir algo decente, ¿no? y justo, el 75% de las empresas u 80% no son conscientes de lo importante que es la seguridad en la infraestructura de un hacer, de una empresa, de una entidad. No solo la seguridad informática, también la seguridad en sentido general, porque el tener capacitado a tu personal de cómo debe de hacer las cosas es una forma de seguridad, de que la gestión de la empresa sea correcta y acorde con las garantías que debe de cumplir. Capacitación general tanto del sector público como privado. Hay que capacitar, todos nos tenemos que capacitar constantemente. Nunca se acaba de aprender. Siempre hay algo nuevo que tenemos que saber, que tenemos que implementar. Entonces, todo, el sector público, el sector privado, el sector público tiene que invertir para que su estructura, su organigrama general de un país esté acorde con la realidad global, con la realidad mundial. Entonces, en ese sentido, pasamos a tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Ciertamente hay que cumplir con la normativa, hay que hacer ciertos pasos, hay que cumplir con los derechos fundamentales, pero siempre hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad, y que de hecho están establecidos en la normativa de protección de datos. Adecuación a la normativa, a la realidad actual, ya lo comenté. Hay que adoptar el principio de privacidad desde el diseño, que fue lo que expliqué anteriormente, los 7 principios, porque realmente esa es la pauta del éxito de todo, tanto a nivel offline como a nivel online. Tener en cuenta nuestra actitud, que tiene que ser una actitud proactiva y colaborativa, porque es que entre una empresa, es tanto en cualquier otra rama de gestión de la empresa, como en esta en específica, que es tan delicada como el tratamiento, protección de datos,
en que todas las cabezas de la empresa deben de unirse y de entender el tema, porque muchas veces el CEO de una empresa no tiene ni idea de cómo debe de hacerse. El legal le dice que haga tal cosa, pero no le da importancia porque lo ven solo como un gasto, no lo ven como una inversión de confianza para sus usuarios, para sus competidores, de calidad, lo ven de una forma que deben de cambiar esa actitud. Implementar valores de accountability, sí, tenemos que ser responsables todos, tanto el usuario como el empresario, como el gobierno, como los legisladores. Y para concluir, que realmente no comenté nada de la normativa de República Dominicana, pero como conclusión en ese sentido y como dominicana, que tengo derecho a opinar en ese sentido, una vez revisada y estudiada mi normativa, nuestra normativa, todos los que me estén escuchando y que somos de República Dominicana, es de imperiosa urgencia que se revise la normativa de República Dominicana porque necesita actualizarse a la realidad y también realmente ser una normativa de protección de datos y no una mitad normativa de protección de datos y el resto relacionado con el sector financiero. Porque como dije al principio, el sector financiero no es el único tema de protección de datos, es parte de. Los datos son toda nuestra información, todo lo que tenga que ver con una persona física, identificada o identificable. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias por la conferencia. Vamos a proceder ahora a hacer algunas preguntas. Tenemos, por ejemplo, la participación de José de la Cruz, que nos dice, hace un comentario a una frase que tú mencionaste en tu ponencia. El usuario no tiene que hacer nada para proteger su privacidad. Este argumento deja el peso en la organización y no promueve el uso responsable de los recursos por parte de los usuarios. Lo que quise decir con la privacidad por defecto es, no es que no tengas responsabilidad del usuario, porque como comenté en las conclusiones, es responsabilidad de todos, la privacidad, porque tanto yo soy responsable si intercambio a través de la red todo tipo de información privada, como tanto es responsable el desarrollador de la aplicación X que no me garantice la privacidad. Lo que yo quise decir con privacidad por defecto es como su nombre lo dice. Este principio lo que llama es a que, por ejemplo, cuando yo desarrollo una aplicación, a ver, vamos a poner de ejemplo a nuestro famoso Facebook, como ya está con tantas sanciones y en todos los telediarios. Por ejemplo, cuando tú estás en Facebook, o sea, la obligación de ese desarrollador de esa aplicación es que cuando yo publique algo en mi muro, sea yo el que ponga público o a todos mis amigos o lo que sea, no que por defecto esté a todo el público. O sea, sería al revés. La privacidad por defecto es de que todo lo que tú utilices, tanto aplicaciones como offline, y que tenga que ver con el tratamiento de datos, sea ya garantizando de tu privacidad. No que tú tengas que cambiarla a privado, sino que ya esté en privado y que si tú quieres hacerlo público, lo cambies tú. Ok. Bueno, paso a la segunda pregunta. También José de la Cruz tiene otra pregunta, pero vamos a leer primero la del compañero de Perú, de José Sebastizagal, que dice, en Perú ha sido sancionado una website que recopila y publica información sin autorización de los afectados. La Autoridad de Protección de Datos no puede hacer efectiva la sanción debido a que no es posible ubicar a los responsables del website ni dónde está alojado el site. ¿Se puede recurrir a alguna autoridad supranacional? De ser así, ¿quién es el que puede recurrir? ¿Qué alternativas se pueden tomar para evitar que el website u otro siga difundiendo los datos sin consentimiento? Pero, ¿cómo que no puede, no tiene manera de cómo ubicarlo ni con el proveedor de servicio?
Pareciera que no, entonces esa es la pregunta. Claro. Ujú. Si no, me disculpa, por favor, pero realmente la pregunta está muy interesante, pero creo que falta un poquito De de más precisión. detalle, sí, de más Ujú. precisión, porque entiendo que a través del proveedor de servicio del ISP podría llegar a identificar, ¿no? Quién es el que está detrás de todo eso, pero en caso de que sea imposible, pues sinceramente no, no sé cuál sería la vía de solución. Bueno, hay otra consulta que hace Luis Rejas. Dice, en un webinar pasado sobre seguridad hubo un expositor español que Ujú. mencionaba que la nueva normativa europea tenía alcance mundial. Cuando le pregunté cómo pensaban conseguir su cumplimiento en territorios que no son de su jurisdicción, se limitó a decir que había medios, pero no dijo cuáles. A ver si podemos ahondar en este tema. Esa pregunta está interesante, no lo siguiente, porque es una pregunta que está en discusión, pero en discusión a nivel global. Te Ujú. comento, el exponente este que comentó que era de aplicación global se refiere porque en el artículo 3 del Reglamento General, numeral 2, dice que el reglamento será aplicable a todo servicio o, o producto que se ofrezca a ciudadanos en la Unión Europea y que no esté establecido en la Unión Europea. Entonces, eso deja, por ejemplo, una página web que tenga moneda euro y en algún idioma de países que pertenecen a la Unión Europea y productos, lógicamente, dirigidos a ciudadanos de la Unión Europea, pues el reglamento en cuanto a lo que tiene que ver al tratamiento de datos será de aplicación. ¿Cuáles son las vías de aplicación? Pues, sinceramente, está en discusión y están estudiando el cómo se aplicará o, mejor dicho, se sancionará en caso de no aplicación, pero no debemos dejar a un lado, jamás, nunca, todos los convenios internacionales de colaboración que existen entre los países, la mayoría de los países, convenios bilaterales y multilaterales, de ayuda a nivel judicial, a nivel de cumplimiento de sentencias, de ejecución de sentencias, de sanciones. O sea que yo me atrevería a decir que uno de los medios es ese, aplicación de los convenios internacional y de derecho internacional, pero le diría que esté atento a las novedades que la comisión publique en ese sentido, porque realmente ese articulado no está todavía desarrollado, ni ellos mismos saben cuál es la respuesta contundente. Bueno, tengo también otra pregunta aquí de Yuri Morales que dice, ¿qué tanta responsabilidad tiene el usuario de un servicio de una empresa en tanto a sus datos? Me refiero a que muchos no nos tomamos el tiempo en leer los términos y condiciones donde se incluyen las formas en las que nuestros datos serán tratados. ¿Perdón? Te vuelvo a leer. ¿Qué Sí, tanta sí, responsabilidad tiene el usuario de un sí. servicio de una empresa en tanto a sus datos? Dice, ¿no? Me refiero a que muchos no nos tomamos el tiempo de leer los términos y condiciones donde se incluyen las formas en las que nuestros datos son tratados. Ah, claro. Pues es relacionada, se parece mucho a la primera pregunta que me hacías. O sea, la empresa tiene que redactar, por cierto, que la normativa exige que sea la redacción de las políticas de privacidad, sea en un lenguaje claro, no confuso, específico y que al usuario se le sea fácil de leer, pero como todos sabemos, todas las aplicaciones y webs tienen unos avisos legales que son realmente difíciles de leer hasta el final y de realmente saber qué hace esa empresa con tus datos. Pero en ese sentido, pues el usuario es responsable en la medida de que no, de que alegue ignorancia, ¿no? Uh -huh. De cómo se tratarían sus datos y que no lo sabía. En la medida de eso, el usuario es responsable. Ahora bien, la empresa también, si no tiene los avisos actualizados, por ejemplo, pues el usuario podría por ahí
tomar acciones también contra la misma empresa por no tener sus avisos actualizados o de acuerdo a las exigencias legislativas. Ok. Ahora, tengo otra pregunta nuevamente de Carlos Tapia que dice, ¿podemos hablar sobre cómo afecta el nuevo reglamento a la República Dominicana en materia de turismo, inversión extranjera? ¿Afectaría los tratados de comercio, de propiedad intelectual? ¿En qué sentido afectaría los tratados de propiedad intelectual, por ejemplo? Es lo que la pregunta, ¿no? O sea, te la leo tal cual. ¿Podemos hablar sobre cómo afecta el nuevo reglamento a la Sí, el nuevo República reglamento, Dominicana? sí, el nuevo reglamento afectaría a la República Dominicana en la medida, como comentaba anteriormente, entre dentro del artículo 3 del reglamento, apartado 2, si la empresa o institución X ofrece servicios o productos dirigidos a ciudadanos de la Unión Europea. En ese sentido, sí te puedo asegurar que así es, pero tiene que cumplir con ese requisito, que afecte a ciudadanos de la Unión Europea. Pero en cuanto a lo del tema de tratados de comercio, de libre comercio y tal, entiendo que en la medida que no sea contrario al reglamento, no tiene por qué afectarlo, pero en cuanto a la propiedad intelectual, no sé a qué se refiere. Ahora, aquí hay otra pregunta de Miguel Sumer Elías que nos dice, si una empresa de marketing con sede en Norteamérica quiere tener clientes en la Unión Europea, ¿qué debe hacer en relación al cumplimiento del Privacy Shield y el reglamento europeo? Claro, era lo que recomendaba antes en las conclusiones. Tiene que inscribirse, pasar por las pautas de registro del Privacy Shield. Les recomiendo que tenga la amabilidad de entrar a la web del Privacy Shield, que ahí le explican con detalle, paso a paso, lo que tiene que dar, los pasos que tiene que seguir para estar certificado, para formar parte del Privacy Shield y así poder hacer las transacciones necesarias con la Unión Europea como parte del Privacy Shield. Y con ello cumpliría con el reglamento de la Unión Europea, por supuesto. Aquí, bueno, ahora José de la Cruz, la segunda pregunta que hace, dice, ¿entienden ustedes que un EULA es un contrato legal? El EULA son las licencias que otorgan los proveedores de servicios por uso de propiedad intelectual, el User License Agreement. Es decir, cuando tú contratas un servicio, por ejemplo, para utilizar Microsoft Word, cuando tú le das a aceptar al instalarlo, ese tema, la pregunta está vinculado a si eso es un contrato legal y vinculante. No sé. Pasamos a la siguiente, ¿te parece, Mabel? Es que no te escucho bien. Ya, te la vuelvo a leer. Te vuelvo a leer, dice, José de la Cruz dice, ¿entienden ustedes que un EULA, lo que acaba de decir Osvaldo, es un contrato legal? Pregunta. Sí, esas iniciales se refieren al contrato de licencia de un software, ¿no? Sí. Yo entiendo, y firmado, yo entiendo que no tengo por qué decir lo contrario, en principio. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta que hace nuevamente el colega Carlos Tapia. Dice, una última pregunta. ¿Cómo? Sí, perdón. Una última pregunta. Dice, ¿cómo se define, entre comillas, dice, dirigidos a residentes de la Unión Europea? ¿Con el simple acceso a una página web cae dentro del alcance de la definición de dirigidos? No, tiene que cumplir con más requisitos, tiene que cumplir con el tema que te comenté anteriormente, por ejemplo, envíos a la Unión Europea, la moneda, idioma, o sea, tiene que cumplir con varios requisitos, no solo que tú accedas a una página web.
No, tiene que cumplir más requisitos. Ahora, otra pregunta, dice, una aclaración, bueno, perdón, una última, bueno, ¿quién dice perdón, me perdí, espérame un segundo. No, tranquilo. Una aclaración, es que ya me perdí la que se... Una última pregunta, ya está esta, con el simple acceso, cae dentro de la definición. Leo la explícito. Ah, sí, perdón. El Privacy Shield dice, ¿aplica solo para USA Estados Unidos o también para el resto del mundo? Entre paréntesis, Latinoamérica. No, solo para Estados Unidos. Me gustaría, Mabel, me gustaría, Mabel, por mi parte, conocer un poco tu comentario acerca de qué consideras tú acerca del perfil que requiere el reglamento sobre el delegado de protección de datos, sobre este nuevo puesto que está exigiendo, ¿no? Que a partir de mayo del 2015 va a exigir que las empresas y las administraciones públicas cuenten con este delegado. ¿Consideras que es una oportunidad laboral para muchos abogados o informáticos que están especializados en la materia, o se requiere mucha especialización? No. Qué bueno que pones el tema, Karina, porque dentro de las modificaciones, desde luego que está el surgimiento de esta nueva figura, el Data Protection Officer. Realmente es una figura que es nueva en cuanto a las responsabilidades que debe de requerir. Pero ya anteriormente en el reglamento que se derogó, existían figuras que tenían que ser responsables del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en las empresas, como era el encargado de seguridad o el contacto del EOPD, que se le denominaba a la persona que era contacto entre la empresa asesora, en este sentido, y el responsable de tratamiento. El delegado de protección de datos adquiere más responsabilidad y al mismo tiempo más independencia. Tiene que ser una persona que no se vea influenciado por la directiva de la empresa, por ejemplo, y también con autoridad. Lo que el delegado de datos sugiera, decida en relación a esa área, los directivos deben de aprobarlo, debe de contar con un presupuesto para poder implementar todas las medidas que sean necesarias, medidas de seguridad. Y un tema importante es que el delegado de protección de datos es obligatorio, solo para las administraciones públicas y las empresas de más de 250 empleados, ¿vale? No toda empresa tiene la obligación de tener un delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos no es una figura determinada por profesión. No exige que sea un informático, no exige que sea un abogado. Ahora bien, sí exige conocimientos precisos y fuertes y firmes sobre el tema de protección de datos a nivel legal, por supuesto, a nivel normativo. Pero no exige que sea una profesión X, una o la otra, y que si puede ser una apertura para una oportunidad, un nicho, sí, yo entiendo que sí, que puede ser un nicho interesante de nuevas oportunidades laborales, sí. Y bueno, finalmente yo tenía también otra pregunta. Bueno, el Reglamento Europeo de Protección de Datos se aprueba en el 2016 y habla de una, en realidad la entrada de vigencia es en mayo, pero ya comienza a haber una experiencia en España en relación a esta modificación. Sé que se está trabajando, no sé si es un anteproyecto o un proyecto de una nueva ley de protección de datos personales en España. O sea, ¿cuál ha sido estos 2 años la experiencia? Obviamente la Agencia Española de Protección de Datos tiene un papel fundamental en esto, hace mucha capacitación, muchas guías, este tema, ¿no? Mira, Karina, la Agencia de Protección de Datos española, y no por nada, es una autoridad de control excelente. O sea, tú entras a su página web de la Agencia Española de Protección de Datos
y tiene guías, capacitaciones, todo. O sea, es fenomenal, va perfecto. En cuanto a qué ha pasado con el reglamento en estos 2 años, pues como bien dijiste, se publicó en abril del 2016 o así, y este tiempo lo hemos tenido para preocuparnos y ocuparnos, para adecuarnos en el tema, siendo de obligado cumplimiento el 25 de mayo de este año. Hay un proyecto de ley modificando a la ley orgánica 15/99 en base al reglamento. Pero este proyecto de ley, ya poquito falta para que lo aprueben, realmente ha sido una copia del reglamento. O sea, han transcrito el reglamento realmente, con algunas modificaciones mínimas, como por ejemplo la edad de menor de edad, que en el reglamento decía 13 años y aquí en España son 14, mínimas modificaciones, pero está en proyecto, es un proyecto de ley. Si quieres, más adelante te lo puedo proporcionar, que lo tengo, pero no trae novedades que no sea todo en base al reglamento. Y en cuanto a la práctica, aquí a nivel de España, todas las empresas estaban durante todos esos años y ahora muy pendientes de la adecuación a la normativa y haciendo todo lo posible por cumplir con el reglamento, porque tiene algunas novedades interesantes, como comenté anteriormente. Ok, aquí tengo algunas últimas preguntas, si te parece, para no extendernos más. Bueno, ya estamos pasados de la hora, Sí. pero bueno, teniendo la oportunidad de que puedes absolverlas, dice, ante la deficiencia normativa, es de Wilder, dice, ¿no? Ante la deficiencia normativa en un país, ¿podría una entidad pública autónoma homologar in extenso un reglamento europeo de protección de datos para precautelar el registro y administración de su información? ¿Algunas recomendaciones? ¿Una? Sí, o sea, dice algunas recomendaciones, o sea. Para regular internamente una Sí. autoridad. Yo lo entendería Sí, como exacto. autorregulación, ¿no? O sea, si no tienes una normativa, pues, o sea, Ajá. como que utilizas el reglamento europeo de protección de datos, digamos. Pero siendo de la Unión Europea. No. Dice, ante la deficiencia normativa de un país, Ah, vale. ¿podría una entidad Vale. pública autónoma homologar in extenso un reglamento europeo de protección de datos para precautelar el registro y administración de su información? Vale. ¿Algunas recomendaciones? Bueno, en este sentido, Karina, está el derecho internacional público y entonces es una autoridad pública de un país X tomar un reglamento y regularlo internamente. Mi recomendación sería que procure que internamente en el país y sus legisladores traten de preparar una normativa, de legislar una normativa acorde a su realidad de país, a su realidad de autoridad, porque obviamente puede coger como guía o como modelo las legislaciones previas que existen, no solo en la Unión Europea, sino en cualquier otro sitio, pero tomarla al 100% así, creo que no sería conveniente. Sí, exacto. Ahora aquí una última pregunta, dice, en relación, una consulta, Daniel Blanco, las empresas de 250 dice, o empleados, ¿se podría interpretar 250 o más empleados que utilizan computador? Me imagino que es el tema del responsable de protección de datos, ¿no? Que obliga el reglamento de tener. Ah, se refiere al tema de... ¿Desde cuándo deberías tener un responsable Sí. de protección de No, un datos? delegado, un Un delegado. delegado, perdón, Un un delegado. delegado. Bueno, el tema del delegado de protección de datos está en varios factores. No solo la cantidad, o sea,
de empleados, o sea, de una empresa, sino también en la categoría y en el volumen de información que trate. ¿Sabes? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, te escucho. Lo que pasa es que estaba con silencio el micrófono. Ah, vale. Vale. No, esto, que el tema del delegado de protección de datos se debe de tomar en cuenta no solo el tema del número de empleados, sino también la categoría de datos que trate y el volumen de la información que trate. Ya, X empresa. yo creo que, un poco complementando esto, yo creo que la preocupación en general, bueno, de España, imagino de Europa, es que ahora las multas realmente son millonarias, ¿no? O sea, si en España se caracterizaba por tener esa potestad sancionadora, ¿no? Que antes era de Sí. 500 euros a 600.000, ahora estamos hablando de millones de euros, ¿no? Es algo... Bueno, como máximo el 4% de total global de la ganancia de ganancias de una empresa. Pero también no se van a sancionar a las administraciones públicas, ¿no? Creo que en el caso de España. Sí, O sea, sí, funciona. sí, bueno, pero como sabemos, ¿no? No sanciones monetarias. Ya, finalmente, Mabel, no sé si podrías comentar un poco más acerca de la portabilidad de los datos a otros proveedores de servicio, que es una de las novedades también del reglamento europeo. Sí, sí, que lo trata, me parece que lo incluyó en su modificación México o Colombia, me parece. Sí, la portabilidad de los datos significa simplemente que, como dije anteriormente, el titular de los datos es el dueño de lo mismo, ¿no? De su información. Entonces, si esa información fue recabada de forma digital, de forma electrónica, pues el titular de los datos puede solicitar a ese responsable de datos que transfiera, que envíe, ¿no?, su información a X empresa o a X responsable. Por ejemplo, si yo voy al médico, mi médico, todo mi historial médico está informatizado en un programa informatizado, y yo me cambiaré de médico, pues yo a ese médico le puedo autorizar y solicitar que le envíe esa portabilidad, la información al doctor XX, y entonces el doctor que me atendía anteriormente tiene la obligación, si tiene obviamente los medios técnicos, de enviarle todo mi historial médico a mi nuevo doctor. Entonces, lo que especifica es que debe de ser en formato compatible y que solo es posible solicitarlo cuando la información ha sido de origen recabada de manera electrónica, de manera digital. Finalmente, y con esto ya concluimos, tenemos la última pregunta de Osvaldo, que nos dice, bueno, que es este tema último que ha pasado. Facebook y sus subsidiarias ha estado afectadas por estas normativas, afectada por investigaciones e incluso multas. ¿Podrías compartir tu opinión sobre la situación reciente de Facebook respecto a la investigación sobre la campaña de Donald Trump, los servicios de la empresa Cambridge Analytica, así como las recientes multas en España? Bueno, lo de Facebook, WhatsApp y Cambridge Analytica es realmente de un caso de mucha envergadura y con muchas consecuencias posibles de cara al futuro, iniciando desde la reputación de la empresa en sí, como hasta las grandes sanciones que tiene que asumir, porque de hecho ya lo sancionaron por 300.000 a Facebook y 300.000 a WhatsApp por hacer la transferencia de datos sin una autorización y consentimiento realmente libre del usuario. Y ahora con este tema que salió ayer justo, pues ha perdido 50.000 millones de euros, sí, en solo 2 días. Y el Senado de Estados Unidos, el Parlamento británico y
Y la Comisión Europea está solicitando la comparecencia de Mark Zuckerberg, así que a nivel de reputación y económico y de cómo el volver a ganar la confianza en sí de los usuarios, no sé, lo veo un poco complicado, pero al fin y al cabo lo que nos viene a revelar todo esto, y es mi opinión personal, es que estas redes sociales y varias aplicaciones que hay en el mercado realmente nunca han cumplido con la normativa de protección de datos. Ni la de Europa, ni la de ninguna de Latinoamérica, ni las mismas normas que tenga establecida por sector Estados Unidos. Porque realmente, como bien dijo un importante profesor, cuando en Internet te dicen que algo es gratis es porque tus datos es el producto, es porque tus datos son los que están en venta. Entonces, no sé, no creo que esto tenga un buen fin, que no sea el diplomático de que sí, pago las multas, perfecto, y me comprometo a cumplir con las normativas. Pero de que en la práctica realmente la cumplan, no lo creo, porque de hecho si te pones a buscar en Internet, Facebook está sancionado, pero no sé, más de 10 veces sometido por incumplir la normativa de protección de datos. Imagínate. Bueno, es la reputación, ¿no? De un grande, ¿no? Que manejan los datos personales. Bueno, querida Mabel, muchas gracias por tu participación, por justamente resolver las preguntas que te han hecho las personas que están participando en el webinar. Agradecer a todos su participación y, bueno, comentarles que esta conferencia, esta webinar va a estar disponible en el canal que nosotros tenemos de YouTube. Aprovechar para las personas que no forman parte del SIC Cybersecurity de ISO Global, poder afiliarse, ¿no? Que es de manera gratuita y van a poder tener este tipo de webinars. Normalmente las organizamos una vez al mes y bueno, dentro de poco vamos a a dar a conocer la próxima temática. Nuevamente, Mabel, muchas gracias. No sé si también vamos a poner también tus datos personales si quieren contactarse contigo para hacerse alguna consulta, obviamente con tu autorización y consentimiento expreso vía telemática para compartir tu correo electrónico, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, muy agradecida por el tiempo que han prestado. Gracias, Karina, gracias, Osvaldo, y gracias a todos. Y espero poder haber aportado algún granito de arena en este inmenso mar.